En el extenso paisaje urbano donde la tecnología y la ambición se entrelazaban, Alan Trent se alzaba como un faro de éxito, pero un enigma envuelto en soledad. Sus días eran una sinfonía monótona de teclados que hacían clic e interacciones digitales fugaces, puntuadas por el frío resplandor de las pantallas de su ático minimalista. A pesar de su riqueza, la vida de Alan carecía de la calidez de las conexiones humanas. Su único contacto regular era con su asistente de inteligencia artificial, que gestionaba su agenda con precisión mecánica. Incluso sus comidas, preparadas por un chef robótico, carecían del toque de manos humanas. Una fresca mañana, mientras Alan contemplaba la ciudad a través de sus ventanas del piso al techo, su asistente de inteligencia artificial interrumpió sus pensamientos. «Tiene una carta, señor», entonó, una rareza en su dominio digital. Curioso, Alan abrió la nota escrita a mano, cuya escritura contrastaba marcadamente con el texto pixelado que normalmente llenaba su mundo. La carta era de la señora Green, su vecina de la infancia, quien escribió sobre el centro comunitario donde él y su amiga Sarah habían pasado incontables horas. Se lamentaba que se enfrentaba a la demolición, a menos que un benefactor interviniera. Alan inundó los recuerdos, risas, sueños compartidos con Sarah y la promesa de marcar la diferencia. Esa noche, Alan asistió a una gala benéfica, una rara salida social que consideraba más una obligación comercial que un placer. Allí, entre el tintineo de la fina porcelana y los murmullos de conversaciones, la voz de una mujer joven cortó el ruido. «¿Por qué Alan Trent, con toda su riqueza, no contribuye a la sociedad?», preguntó en voz alta. Su desafío llamó la atención y encendió susurros. Alan sintió todos los ojos puestos en él, sus miradas como pesas. Él sonrió, una curva hueca y practicada de los labios. «La caridad es un asunto complejo», respondió suavemente. «Se trata de algo más que simplemente destinar dinero a los problemas». Pero mientras yacía despierto esa noche, con el vacío de su enorme apartamento resonando a su alrededor, los pensamientos de Alan volvieron a la carta y a la gala. Se plantaron las semillas de la duda, surgiendo preguntas sobre el propósito de su vida y la promesa a Sarah que había olvidado hacía mucho tiempo. Era hora de que Alan Trent, el millonario solitario, saliera de las sombras y saliera a la luz de la filantropía. ¿Podría redescubrir la parte de sí mismo perdida tras años de perseguir la riqueza? La ciudad dormía abajo, sin darse cuenta de que su residente más esquivo estaba al borde de una profunda transformación. La mañana después de la gala, Alan se encontró deambulando por las calles más tranquilas de la ciudad, un desvío inusual de su rutina. La confrontación de la noche anterior permaneció en su mente, provocando una inquietud que no había sentido en años. Mientras la ciudad zumbaba a su alrededor, los pensamientos de Alan estaban anclados en el pasado, en una época en la que la vida era más sencilla y los sueños parecían estar a su alcance. Sus pies lo llevaron a una zona abandonada de la ciudad, donde la pintura de los edificios se estaba despegando como viejas heridas. Allí, en medio de la decadencia urbana, se alzaba el centro comunitario de la carta de la señora Green, y sus paredes hacían eco de las risas y la energía de los niños desaparecidos hacía mucho tiempo. Alan hizo una pausa y los recuerdos volvieron a inundarlo. El sonido de la risa de Sarah, el roce de las zapatillas de deporte en el suelo del gimnasio, los sueños compartidos de cambiar el mundo. En el interior, el centro era una sombra de lo que era antes, con suelos de linóleo agrietados y luces parpadeantes. Alan exploró los pasillos silenciosos. Cada paso era un recordatorio de la promesa que le había hecho a Sarah. Utilizar su éxito para animar a los demás. Una promesa olvidada en la búsqueda de la riqueza. De vuelta en su ático, Alan no podía quitarse de encima las imágenes del centro en ruinas. Examinó fotografías antiguas y encontró una de él y Sarah, radiantes de optimismo juvenil. Sus mundos habían divergido tan marcadamente. Ella había dedicado su vida al trabajo social, mientras él se había perdido en la tecnología y el aislamiento. Esa noche, mientras afuera azotaba una tormenta, Alan se sentó frente a su piano de cola, una reliquia de un pasado en el que todavía se entregaba a pasiones más allá del trabajo. Sus dedos encontraron las teclas, tocando una melodía que a Sarah le encantaba.
La música llenó el vacío del apartamento, un marcado contraste con el silencio al que se había acostumbrado. En los días siguientes, la rutina de Alan comenzó a desmoronarse. Se saltó reuniones, ignoró su agenda meticulosamente elaborada y se encontró regresando al centro comunitario. Con cada visita quitó las capas de su propio distanciamiento, confrontando la realidad de las luchas del vecindario y el impacto de su indiferencia. Una noche, mientras estaba en la biblioteca abandonada del centro, Alan se topó con un libro andrajoso sobre filantropía. Hojeando sus páginas, se topó con un pasaje que le tocó la fibra sensible. La verdadera caridad no se trata del ego del donante, sino de las necesidades del receptor. Era una perspectiva que Alan nunca había considerado, ya que siempre había visto la caridad a través de una lente de métricas y retornos, no de conexiones humanas. La comprensión lo golpeó como una ola. Su riqueza, que había levantado muros entre él y el mundo, también podía tender puentes. Pero para hacerlo, necesitaría salir de la seguridad de sus pantallas y libros de contabilidad para conectarse con la comunidad no como un salvador, sino como un socio. Alan estaba sentado solo en la penumbra de la biblioteca del centro comunitario. La tormenta afuera reflejaba la agitación interna. El camino a seguir era incierto y estaba plagado de desafíos que nunca había enfrentado en la sala de juntas. Sin embargo, por primera vez en años, Alan sintió una chispa de propósito, un destello del joven que alguna vez había soñado con marcar la diferencia. Los ecos del pasado habían despertado algo en Alan Trent, el deseo de cumplir una promesa largamente olvidada, de cerrar la brecha entre su mundo de opulencia y la realidad de los menos afortunados. El viaje que le esperaba sería de descubrimiento, no solo de las necesidades de la comunidad, sino también de su propia capacidad de empatía y cambio. La transformación en la mentalidad de Alan fue sutil pero profunda. Comenzó a frecuentar el centro comunitario, no como un observador silencioso, sino como un participante activo, interactuando con los lugareños, jugando ajedrez con los ancianos e incluso participando ocasionalmente en algún partido de baloncesto con los jóvenes. Estas interacciones, que alguna vez fueron extrañas e incómodas, poco a poco fueron derribando las barreras que había construido a su alrededor. Sin embargo, fue en una reunión del ayuntamiento donde la nueva perspectiva de Alan se pondría a prueba. Se había enterado de que el destino del centro comunitario era un tema de discusión y se sintió obligado a asistir, una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. La sala vibraba con la energía de ciudadanos y funcionarios preocupados, en marcado contraste con el silencio estéril de su oficina. Durante la reunión, una joven llamada Maya se levantó para hablar. Con feroz determinación, describió el impacto del centro en el vecindario, y sus palabras pintaron una imagen vívida de un lugar que era más que un simple edificio. Era un faro de esperanza y comunidad. Mientras Alan escuchaba, vio no solo el valor del centro, sino también el poder de la defensa y la pasión. Entonces, inesperadamente, la mirada de Maya encontró la de Alan, y sus palabras dieron un giro brusco. Y, sin embargo, a pesar de la necesidad obvia y los beneficios claros, aquellos que tienen los medios para marcar una diferencia real permanecen en silencio, dijo, mirándolo a los ojos. ¿De qué sirve la riqueza si está atesorada, desconectada del mundo del que podría beneficiarse? La habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en Alan. El desafío era directo y personal, y por un momento sintió la familiar necesidad de retirarse detrás de sus defensas habituales. Pero las experiencias de las últimas semanas, los rostros de las personas que había conocido y los recuerdos de sus propias promesas lo mantuvieron en su lugar. Al ponerse de pie, la voz de Alan era inestable al principio, pero se hizo más fuerte con cada palabra. «Tienes razón», admitió dirigiéndose a Maya y la habitación. «He estado distante, concentrado en mi propio mundo, pero estoy aquí porque quiero cambiar eso. No tengo todas las respuestas, pero estoy comprometido a encontrarlas junto con esta comunidad». Su declaración fue recibida con una mezcla de escepticismo y optimismo cauteloso. Maya, sorprendida por su respuesta, asintió levemente en reconocimiento. La reunión terminó con un frenesí de conversaciones,
pero Alan sintió un enfoque singular. El desafío había quedado al descubierto y su camino a seguir era claro: pasar de ser un espectador a un participante activo en el bienestar de la comunidad. En los días siguientes, el compromiso de Alan con la comunidad se intensificó. Organizó foros para comprender las necesidades de los residentes, colaboró con líderes locales y comenzó a delinear planes para realizar contribuciones significativas. Su enfoque ya no consistía en imponer soluciones, sino en fomentar la colaboración y el empoderamiento. La transformación de Alan se estaba haciendo evidente para quienes lo rodeaban. El escepticismo que inicialmente había acogido su participación comenzó a desvanecerse, reemplazado por un optimismo cauteloso. Para Alan, el verdadero desafío apenas comenzaba: traducir sus intenciones en acciones impactantes, cerrar la brecha entre riqueza y empatía y redefinir su legado de una manera que enorgulleciera a Sarah. Alan Trent, que alguna vez fue un millonario solitario, estaba asumiendo un nuevo rol, definido no por su riqueza, sino por su voluntad de conectarse, aprender y actuar. El desafío de Maya había encendido un fuego en su interior, impulsándolo a un viaje no solo de filantropía, sino también de crecimiento personal genuino y compromiso comunitario. Tras la reunión del Consejo Municipal, Alan Trent se encontró en una encrucijada. El desafío lanzado por Maya, cargado con el peso de la expectativa pública y la introspección personal, había encendido un fuego en su interior. Se dio cuenta de que su aislamiento anterior no solo lo había distanciado de las realidades del mundo, sino también de su propio potencial para lograr cambios significativos. Con esta nueva conciencia, Alan comenzó a contemplar sus próximos pasos. La idea de iniciar una organización benéfica había surgido en su mente, no como un mero acto de redención, sino como un compromiso genuino de contribuir al bienestar de la comunidad. Sin embargo, era muy consciente de que su enfoque en este esfuerzo tendría que ser diferente de sus proyectos comerciales, arraigado en la empatía y la colaboración en lugar de la fría eficiencia. En la soledad de su oficina, rodeado por los símbolos de su éxito, Alan esbozó su visión de la organización benéfica. Imaginó una organización que no solo proporcionaría recursos, sino que también capacitaría a la comunidad para moldear su propio futuro. Sin embargo, mientras profundizaba en la logística, se encontró con una tentación familiar: volver a un enfoque de arriba hacia abajo, resolviendo problemas con tecnología y capital, en lugar de aportes y asociaciones de la comunidad. Una noche, mientras Alan reflexionaba sobre estos desafíos, su mirada se posó en una fotografía de él y Sarah en su juventud, un recordatorio de los ideales que alguna vez habían compartido. Fue un momento conmovedor que lo reconectó con el sentido de propósito que lo había guiado hasta este punto. Se dio cuenta de que la organización benéfica debía ser más que un testimonio de su riqueza. Tenía que ser un reflejo de su compromiso de ser un participante activo y empático en el viaje de la comunidad. Con una determinación renovada, Alan se propuso crear una fundación que priorizara las voces y las necesidades de la comunidad a la que pretendía servir. Se relacionó con líderes locales, activistas como Maya y los propios residentes, buscando sus opiniones e involucrándolos en el proceso de toma de decisiones. Este enfoque colaborativo era un territorio nuevo para Alan, que desafiaba sus preferencias por el control y la eficiencia, pero lo reconoció como esencial para la autenticidad y eficacia de la organización benéfica. A medida que los planes para la organización benéfica tomaron forma, Alan sintió un cambio dentro de sí mismo. El proceso de escuchar, aprender y co-crear con la comunidad lo estaba transformando, desmantelando lentamente los muros que había construido a su alrededor a lo largo de los años. Comenzó a comprender que la verdadera filantropía no consistía solo en asignar recursos, sino también en forjar conexiones, compartir poder y fomentar una visión compartida para el futuro. La decisión de iniciar la organización benéfica marcó un punto de inflexión importante para Alan. Fue un compromiso no solo con la comunidad, sino también con su propio crecimiento personal. Estaba saliendo de las sombras de su yo anterior y embarcándose en un viaje de compromiso activo y empoderamiento mutuo. El camino por delante era incierto, lleno de posibles obstáculos y curvas de aprendizaje, pero Alan estaba listo para recorrerlo,
guiado por un nuevo sentido de propósito y conexión. Alan Trent ya no era el millonario distante de su pasado. Era un hombre con una misión, dispuesto a invertir no solo su riqueza, sino también su corazón y alma para marcar una diferencia tangible en las vidas de quienes lo rodeaban. La organización benéfica no era solo una nueva empresa, sino un símbolo de su evolución, un testimonio del poder de la empatía, la colaboración y el compromiso genuino para forjar un camino hacia un cambio significativo. Una vez establecida la fundación de su organización benéfica, Alan Trent se embarcó en su primera iniciativa importante. El proyecto era ambicioso, un centro comunitario de última generación diseñado para proporcionar una multitud de recursos para el vecindario. Alan imaginó un centro de actividad y aprendizaje equipado con tecnología moderna, programas educativos y espacios para la expresión artística. A medida que los planes para el centro comunitario tomaron forma, Alan se aseguró de que el proyecto se mantuviera basado en los aportes de la comunidad. Mantuvo reuniones periódicas con residentes, líderes locales y expertos en desarrollo comunitario. Sus comentarios fueron invaluables y dieron forma a las ofertas del centro para garantizar que cumplieran con las necesidades y aspiraciones reales de la comunidad. La construcción del centro se convirtió en un símbolo de cambio en el barrio. Los residentes observaron cómo el lote que alguna vez estuvo vacío se transformó en un faro de esperanza y progreso. Alan visitaba con frecuencia el sitio, no solo como benefactor, sino como participante activo, poniéndose un casco y interactuando con los trabajadores y miembros de la comunidad que pasaban por allí para ver el progreso. A medida que el centro se acercaba a su finalización, el entusiasmo recorrió el vecindario. Alan organizó un gran evento de inauguración e invitó a la comunidad a celebrar su logro colectivo. El día estuvo lleno de actuaciones, talleres y recorridos por las nuevas instalaciones. Alan, que alguna vez había evitado los eventos públicos, se encontró inmerso en las festividades, compartiendo la alegría y el orgullo de la comunidad. Sin embargo, en medio de la celebración, Alan encontró perspectivas inesperadas. Algunos residentes expresaron su preocupación de que el centro, aunque impresionante, no se alinee completamente con las realidades cotidianas del vecindario. Otros se preguntaron si seguiría siendo accesible y acogedor para todos los miembros de la comunidad, no solo para aquellos que podrían beneficiarse de sus ofertas de alta tecnología. Estas conversaciones fueron una llamada de atención para Alan. Se dio cuenta de que el éxito del centro comunitario y de su organización benéfica no se mediría únicamente por sus instalaciones o programas, sino por su capacidad para verdaderamente resonar y atender las diversas necesidades de la comunidad. Decidido a abordar estas inquietudes, Alan inició un ciclo de retroalimentación, creando canales para una comunicación continua entre la administración del centro y la comunidad. También lanzó una serie de programas diseñados para garantizar que el centro siguiera siendo inclusivo y respondiera a las necesidades cambiantes del vecindario. A través de este proceso, Alan aprendió valiosas lecciones sobre filantropía y liderazgo. Reconoció que un compromiso genuino con la comunidad requería humildad, apertura a la retroalimentación y un compromiso para adaptarse y evolucionar. El centro comunitario, si bien fue un logro significativo, fue solo el comienzo de su trayectoria en el servicio comunitario. Fue una expresión tangible de su dedicación para marcar la diferencia, pero también sirvió como un recordatorio de las complejidades y responsabilidades que conlleva tal compromiso. Alan reflexionó sobre el viaje del centro comunitario desde una idea hasta un centro vibrante de actividad y aprendizaje. Entendió que el verdadero impacto del centro se desarrollaría con el tiempo, moldeado por la participación continua de la comunidad y el crecimiento mutuo tanto del benefactor como de los beneficiarios. Esta comprensión profundizó su compromiso con la organización benéfica, sentando las bases para proyectos futuros que continuarían guiados por los principios de empatía, colaboración y empoderamiento comunitario. A pesar del éxito inicial y el compromiso de la comunidad con el nuevo centro comunitario, Alan Trent sintió una corriente subyacente de inquietud. Los comentarios que recibió durante la gran inauguración resonaron en su mente, lo que lo llevó a cuestionar la profundidad de su comprensión de las verdaderas necesidades de la comunidad. Decidido a obtener una perspectiva más clara,
Alan decidió visitar el centro sin previo aviso, mezclándose para observar e interactuar con los miembros de la comunidad sin las ideas preconcebidas que podría generar su identidad como benefactor. Una fría tarde de otoño, Alan se puso una sencilla sudadera con capucha y unos vaqueros, en marcado contraste con su vestimenta habitual, y entró en el bullicioso centro comunitario. La energía vibrante era palpable, con niños riéndose en el área de juegos, adultos asistiendo a varios talleres educativos y adolescentes participando en un animado partido de baloncesto. Mientras se relacionaba de forma anónima, Alan escuchó conversaciones sinceras. Los padres expresaron gratitud por los nuevos programas, pero también compartieron preocupaciones sobre la accesibilidad y relevancia del centro para sus luchas diarias. Los adolescentes admiraban las instalaciones de última generación, pero anhelaban más programas que resonaran con sus experiencias y aspiraciones personales. Las interacciones de Alan fueron reveladoras. Se unió a un grupo de personas mayores que se reunían diariamente en un club de lectura, donde la discusión a menudo pasaba de la literatura a los problemas urgentes que enfrentaban, como la atención médica asequible y el aislamiento social. Sus historias y conocimientos le brindaron a Alan una comprensión matizada del tejido de la comunidad, mucho más allá de lo que los informes y encuestas podían transmitir. La interacción más profunda se produjo cuando Alan participó en una sesión de comentarios de la comunidad, donde se invitó a los residentes a compartir sus opiniones sobre el impacto del centro. Una madre joven, que desconocía la verdadera identidad de Alan, compartió su aprecio por los nuevos programas, pero también expresó una preocupación conmovedora. Es maravilloso tener todos estos recursos, pero a veces parece que no están diseñados para personas como yo, que solo trato de llegar a fin de mes. Esta retroalimentación tocó la fibra sensible de Alan. Se dio cuenta de que, si bien el centro era un paso en la dirección correcta, había una brecha entre los servicios prestados y las necesidades más profundas, a veces tácitas, de la comunidad. Su enfoque, aunque bien intencionado, había sido un tanto verticalista y reconoció la necesidad de un enfoque más participativo y de base para empoderar verdaderamente a la comunidad. La visita fue una experiencia humillante para Alan. Reforzó la importancia de escuchar e interactuar directamente con aquellos a quienes pretendía servir. Al salir del centro ese día, mimetizándose nuevamente con el ritmo de la ciudad, llevaba consigo un renovado sentido de propósito y el compromiso de garantizar que los esfuerzos de la organización benéfica estuvieran genuinamente sincronizados con los latidos del corazón de la comunidad. Este capítulo marcó un momento crucial en el viaje de Alan, cambiando su perspectiva de la de un benefactor que otorga recursos a un miembro de la comunidad ansioso por aprender, compartir y crecer junto con los demás. Las lecciones aprendidas durante su visita de incógnito moldearían su enfoque hacia la filantropía en el futuro, enfatizando el valor del compromiso auténtico y el poder de escuchar para crear un impacto significativo y duradero. Las ideas que Alan Trent obtuvo de su visita de incógnito al centro comunitario provocaron un periodo de profunda reflexión y reevaluación. Se dio cuenta de que, si bien sus intenciones eran nobles, su enfoque había sido algo equivocado, centrándose más en la grandeza del gesto que en su impacto práctico en la vida cotidiana de la comunidad. El compromiso de Alan de realinear sus esfuerzos con las necesidades de la comunidad lo llevó a profundizar en los aspectos operativos del centro. Descubrió que, a pesar de su éxito en atraer miembros de la comunidad, el centro enfrentaba desafíos importantes. Un vacío legal amenazaba su longevidad y podría deshacer el progreso logrado hasta ahora. Esta revelación sorprendió a Alan, quien creía que sus recursos y su meticulosa planificación eran suficientes para garantizar el éxito del proyecto. Decidido a abordar este desafío imprevisto, Alan convocó una reunión con el personal del centro, asesores legales y líderes comunitarios clave. Las discusiones revelaron que el problema legal surgió de un descuido durante el establecimiento del centro, una cláusula en el acuerdo de la propiedad que podría llevar a su cierre prematuro, poniendo en peligro todos los programas y servicios que brindaba a la comunidad. La gravedad de la situación pesaba mucho sobre Alan. Se dio cuenta de que la supervisión era un síntoma de un problema más amplio. Su enfoque inicial había sido demasiado insular
y carecía de una consulta comunitaria exhaustiva y de participación en el proceso de toma de decisiones. Esta fue una lección de humildad sobre las complejidades de una filantropía significativa que subraya la necesidad de un enfoque más inclusivo y participativo. Motivado para rectificar el error, Alan encabezó una campaña para asegurar el futuro del centro. Trabajó en estrecha colaboración con expertos legales para navegar las complejidades del problema, al mismo tiempo que interactuaba con la comunidad para obtener apoyo y explorar soluciones alternativas. Este esfuerzo de colaboración fomentó un sentido de propósito compartido y resiliencia, fortaleciendo el vínculo entre Alan y la comunidad. Durante este tiempo, las interacciones de Alan con la comunidad se profundizaron. Asistió a reuniones municipales, participó en eventos de recaudación de fondos y participó en conversaciones sinceras con los residentes. Estas experiencias enriquecieron su comprensión del espíritu y la determinación de la comunidad, inspirándolo a reflexionar sobre su papel no solo como filántropo, sino como miembro de la comunidad comprometido con el bienestar colectivo. La campaña para salvar el centro comunitario se convirtió en un punto de inflexión para Alan y la organización benéfica. Destacó la importancia de la debida diligencia, la participación de la comunidad y la voluntad de aprender de los errores. Los esfuerzos dieron sus frutos cuando se encontró una solución para asegurar el futuro del centro, una victoria celebrada por toda la comunidad. Este capítulo en el viaje de Alan subrayó las complejidades de la filantropía y la necesidad crítica de humildad, colaboración y una conexión profunda con aquellos a quienes se busca ayudar. Fue una lección sobre el poder de la acción colectiva y la importancia de construir iniciativas sobre una base de confianza mutua y objetivos compartidos. Mientras Alan reflexionaba sobre la experiencia, sintió un renovado sentido de propósito y un compromiso más profundo con su viaje filantrópico, ahora más consciente de la intrincada danza entre la intención, la acción y la realidad del impacto comunitario. La resolución exitosa del desafío legal del centro comunitario marcó un nuevo capítulo en el viaje filantrópico de Alan Trent. Fue un duro recordatorio de las complejidades que implica marcar verdaderamente la diferencia y de la necesidad de un enfoque basado en la asociación y el entendimiento genuino. Animado por esta experiencia, Alan se embarcó en una búsqueda de redención, no solo para el centro comunitario, sino para todo su enfoque de la caridad. Alan reconoció que para lograr un impacto duradero, necesitaba extender sus esfuerzos más allá de las paredes del centro comunitario. Comenzó a explorar las necesidades más amplias del vecindario, decidido a abordar los problemas sistémicos que sustentaban muchos de los desafíos de la comunidad. Esta nueva misión requirió una inmersión profunda en el tejido social del área, comprendiendo la intrincada red de factores que influyeron en la calidad de vida de los residentes. Para lograr esto, Alan inició una serie de foros de participación comunitaria diseñados para ser espacios donde los residentes pudieran expresar sus inquietudes, compartir sus aspiraciones y participar activamente en la elaboración de soluciones. A diferencia de sus esfuerzos anteriores, Alan se acercó a estos foros no como un experto, sino como un aprendiz, ansioso por absorber el conocimiento y las ideas de los miembros de la comunidad. Los foros revelaron una variedad de problemas que habían sido invisibles para Alan a pesar de sus interacciones anteriores con la comunidad. La inseguridad habitacional, el acceso inadecuado a la atención médica y la necesidad de programas de tutoría para jóvenes surgieron como áreas críticas donde sus recursos e influencia podrían marcar una diferencia significativa. Inspirado por estos descubrimientos, Alan comenzó a reestructurar la misión de su organización benéfica, alineándola con las prioridades identificadas por la comunidad. Colaboró con organizaciones locales, aprovechando su experiencia y redes para lanzar iniciativas que abordaran las necesidades identificadas de una manera holística y sostenible. Una de esas iniciativas fue una asociación con una clínica de atención médica local para brindar servicios médicos accesibles y programas de bienestar. Otro fue un programa de tutoría para jóvenes, diseñado para ofrecer orientación, apoyo
y oportunidades de desarrollo personal y profesional. La búsqueda de redención de Alan también lo llevó a reconsiderar su estilo de liderazgo y la gestión de su organización benéfica. Estableció una junta asesora que incluía líderes comunitarios, asegurando que la dirección y las decisiones de la organización benéfica estuvieran informadas por una amplia gama de perspectivas y basadas en las realidades de la comunidad. Gracias a estos esfuerzos, Alan empezó a ver cambios tangibles en el barrio. Las iniciativas que apoyó estaban marcando una diferencia real en la vida de las personas y la confianza de la comunidad en su organización benéfica creció. Pero quizás la transformación más profunda se produjo en el propio Alan. Su viaje había evolucionado desde una búsqueda de redención hasta un profundo compromiso con la asociación y el progreso compartido. Los esfuerzos de Alan no solo revitalizaron el centro comunitario, sino que también provocaron un movimiento más amplio dentro del vecindario, que empoderó a los residentes y fomentó un sentido de agencia colectiva. Alan había encontrado una nueva sensación de satisfacción en su trabajo filantrópico, arraigada en las conexiones que había forjado y el impacto que estaba ayudando a generar. Su búsqueda de redención lo había llevado a una comprensión más profunda de la verdadera esencia de la filantropía. No solo dar recursos, sino también construir relaciones, compartir el poder y cultivar la resiliencia y la autodeterminación de la comunidad. A medida que Alan Trent profundizaba su participación en la transformación de la comunidad, su camino se cruzó con un grupo de activistas de base tan apasionados por el cambio social como escépticos respecto de la filantropía tradicional. Su líder, una mujer dinámica y perspicaz llamada Eliza, desafió las perspectivas y estrategias de Alan, impulsándolo a considerar enfoques aún más colaborativos y sostenibles para sus esfuerzos filantrópicos. Al principio, Eliza y su equipo desconfiaban de las intenciones de Alan y se preguntaban si sus acciones eran simplemente intentos superficiales de redención. Habían visto fracasar demasiados esfuerzos bien intencionados debido a una falta de comprensión y compromiso genuinos con el bienestar a largo plazo de la comunidad. Sin embargo, el sincero compromiso y la voluntad de Alan de escuchar y adaptarse los impresionaron, abriendo la puerta a una posible asociación. En una serie de reuniones y diálogos con Eliza y su equipo, Alan conoció modelos innovadores de empoderamiento comunitario que priorizaban el liderazgo local y la autosuficiencia. Estos activistas enfatizaron la importancia de apoyar iniciativas que no solo abordaran las necesidades inmediatas, sino que también desarrollaran la capacidad de la comunidad para defender y sostener su propio progreso. Una de las iniciativas clave que propusieron fue un proyecto de agricultura urbana liderado por la comunidad, destinado a abordar la inseguridad alimentaria y al mismo tiempo fomentar las oportunidades económicas y la sostenibilidad ambiental. Eliza explicó cómo un proyecto de este tipo podría servir como catalizador para el desarrollo comunitario, proporcionando no solo alimentos, sino también educación, capacitación laboral y un sentido de comunidad fortalecido. Intrigado e inspirado, Alan comprometió sus recursos y su red para apoyar la iniciativa, asegurando que la voz y el liderazgo de la comunidad permanecieran a la vanguardia. El proyecto rápidamente cobró impulso, transformando lotes baldíos en prósperos jardines y espacios de reunión que unieron a los residentes por una causa común. A través de esta colaboración, Alan fue testigo del poder del activismo de base y del cambio liderado por la comunidad. Vio cómo las soluciones que surgían del propio conocimiento y experiencias de la comunidad eran más efectivas, sostenibles y fortalecedoras que las impuestas desde el exterior. Eliza y su equipo se convirtieron en aliados invaluables en el viaje filantrópico de Alan, ofreciendo ideas que desafiaron sus suposiciones e impulsaron a su organización benéfica a ser más receptiva, inclusiva y responsable ante la comunidad a la que servía. Su asociación demostró que cuando la filantropía se guía por el respeto, la colaboración y el compromiso con el liderazgo compartido, puede catalizar un cambio profundo y duradero. La colaboración de Alan con los activistas de base no solo enriqueció su comprensión de la filantropía efectiva, sino que también condujo a mejoras tangibles en la comunidad. El proyecto de agricultura urbana fue solo un ejemplo de cómo,
Al trabajar estrechamente con quienes estaban en el terreno, Alan podía ayudar a fomentar una comunidad que no solo tuviera mejor apoyo, sino también más resiliente y autónoma. La experiencia reafirmó su compromiso con un enfoque filantrópico centrado en la asociación, el empoderamiento y el respeto mutuo, estableciendo un nuevo estándar para sus proyectos futuros. El viaje de Alan al corazón de la comunidad, guiado por su colaboración con Elisa y los activistas de base, lo estaba transformando de maneras que nunca anticipó. Su comprensión de la filantropía estaba evolucionando, volviéndose más matizada y centrada en la comunidad. Sin embargo, en medio de esta evolución, le esperaba una revelación inesperada, una que conectaría su pasado con su presente de una manera profunda e inesperada. Durante un evento comunitario organizado para celebrar el éxito del proyecto de agricultura urbana, Alan se encontró con una joven que se ofrecía como coordinadora voluntaria. Su nombre era Lena y poseía una pasión y un impulso que le recordaban a Alan a alguien de su pasado. Después de una conversación sobre el impacto del proyecto, Lena mencionó casi de pasada que su motivación surgió de la influencia de su madre, una mujer que había dedicado su vida al trabajo social y la defensa comunitaria. Curioso, Alan preguntó más sobre la madre de Lena y se sorprendió al saber que ella era Sara, su amiga de la infancia cuyo recuerdo había jugado un papel fundamental en su despertar filantrópico. Lena compartió historias sobre el trabajo de su madre, su compromiso con la justicia social y su decepción con un amigo de su juventud que se había alejado de sus ideales compartidos, sin nombrar a Alan directamente. La revelación golpeó a Alan como una ola. Los hilos de su pasado y presente se estaban entrelazando. Su compromiso con la comunidad y sus esfuerzos filantrópicos adquirieron una nueva capa de significado personal. El legado de Sara, que perduró a través de Lena y su trabajo, subrayó la importancia de los valores y las promesas que alguna vez había hecho. Motivado por esta nueva conexión con su pasado, Alan buscó profundizar su compromiso con Lena, no solo para aprender más sobre el legado de Sara, sino también para honrarlo a través de sus acciones. Propuso una asociación con Lena y se ofreció a apoyar una iniciativa comunitaria que le apasionaba, una que se alinearía con los valores de su madre y continuaría su impacto en la comunidad. Juntos, lanzaron un programa centrado en el empoderamiento y el liderazgo de los jóvenes, diseñado para formar a la próxima generación de defensores y líderes comunitarios. El programa fue un tributo al trabajo de toda la vida de Sara, que encarna su creencia en el poder de la educación y el apoyo comunitario para fomentar el cambio. El descubrimiento de Alan de su conexión con Sara a través de Lena y sus acciones posteriores para honrar su legado marcaron un punto de inflexión en su viaje. Reforzó su compromiso con la comunidad y con los principios de empatía, colaboración e impacto a largo plazo que ahora guiaban su filantropía. Alan reflexionó sobre la naturaleza fortuita de su viaje. La revelación de la identidad de Lena y su conexión con su pasado no solo había profundizado su compromiso con la comunidad, sino que también había proporcionado un conmovedor recordatorio del impacto duradero de un compromiso genuino, impulsado por valores, en las vidas de los demás. El camino filantrópico de Alan ya no se trataba solo de redención o impacto, también fue un viaje para reconectarse con su pasado, honrar amistades perdidas y cumplir promesas olvidadas hace mucho tiempo a través de sus acciones y legado. El descubrimiento de Alan Trent de su conexión con Sara a través de su hija Lena catalizó una profunda transformación en su enfoque de la filantropía y su viaje personal de autodescubrimiento. Esta transformación no se trataba solo de expandir sus esfuerzos caritativos, sino de remodelarlos para reflejar un compromiso más profundo y personal con la comunidad y con los valores que él y Sara alguna vez compartieron. Con las ideas de Lena y la influencia del legado de Sara guiándolo, Alan comenzó a ver sus esfuerzos filantrópicos a través de una nueva lente. Reconoció que el verdadero cambio requería algo más que una simple inversión financiera. Exigió participación personal y un compromiso para comprender las necesidades y aspiraciones de la comunidad en un nivel profundo. Esta comprensión lo llevó a establecer más iniciativas que priorizaran el liderazgo local y las soluciones impulsadas por la comunidad, alejándose de la filantropía vertical hacia un modelo más colaborativo y empoderador.
En esta nueva fase, la organización benéfica de Alan lanzó una serie de talleres y foros diseñados para fomentar el diálogo, la colaboración y el desarrollo de habilidades dentro de la comunidad. Estas iniciativas no solo buscaban abordar necesidades inmediatas, sino también fomentar un sentido de agencia y autosuficiencia entre los residentes, permitiéndoles moldear su propio futuro. La transformación de Alan también fue evidente en sus interacciones personales. Se convirtió en una presencia habitual en la comunidad, no como un benefactor distante, sino como un aliado comprometido y comprometido. Sus conversaciones con miembros de la comunidad estuvieron marcadas por un interés y empatía genuinos, lo que refleja su deseo de comprender sus experiencias y perspectivas. Este cambio en el enfoque de Alan comenzó a dar frutos. El centro comunitario, que alguna vez fue un símbolo de sus aspiraciones filantrópicas, evolucionó hasta convertirse en un centro vibrante de actividad y colaboración que encarna los principios de empoderamiento y liderazgo comunitario que ahora guiaban su trabajo. Surgieron historias de éxito, personas que encontraron nuevas oportunidades a través de los programas del centro, iniciativas que provocaron cambios positivos en el vecindario y un creciente sentido de identidad y propósito colectivo entre los residentes. La transformación de Alan fue evidente no solo en los éxitos tangibles de sus iniciativas, sino también en su propio sentido de realización y propósito. El viaje había cerrado el círculo, con Alan redescubriendo y abrazando los ideales que alguna vez había compartido con Sarah, ahora manifestados en un enfoque filantrópico que se centraba tanto en construir relaciones y fomentar el empoderamiento como en proporcionar recursos. La transformación fue un testimonio del poder de las conexiones personales y los valores compartidos para impulsar un cambio significativo y duradero. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba el paisaje de la comunidad a la que se había dedicado Alan Trent. Las transformaciones fueron visibles. Murales vibrantes adornaron paredes que alguna vez fueron monótonas, risas y charlas llenaron el centro comunitario y jardines florecieron en lotes previamente baldíos. Pero los cambios más profundos no se produjeron solo en el entorno físico, sino en el espíritu de la comunidad, un sentido renovado de esperanza, agencia e interconexión. El viaje de Alan había recorrido un largo camino desde sus días de riqueza aislada. Ahora caminaba por las calles del barrio, no como un forastero, sino como un miembro de la comunidad, saludado con gestos de cabeza y sonrisas. Las iniciativas de su organización benéfica habían echado raíces y evolucionaron hacia proyectos sostenibles, dirigidos y mantenidos por residentes locales, un testimonio del empoderamiento que se había convertido en el sello distintivo de su filosofía filantrópica. El programa de liderazgo y empoderamiento juvenil, un tributo al legado de Sarah, estaba floreciendo. Los jóvenes, inspirados por las oportunidades de desarrollar sus habilidades y contribuir a su comunidad, estaban dando un paso adelante como nuevos líderes y defensores del cambio. Su progreso fue una fuente de profunda satisfacción para Alan, una señal de que el futuro de la comunidad era brillante y lleno de potencial. Mientras Alan reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que su legado ya no estaba definido por su riqueza o sus logros comerciales, sino por el impacto positivo que había ayudado a catalizar en la comunidad. No solo había transformado su forma de dar, sino que también había redefinido lo que significaba tener éxito a sus ojos. La verdadera medida de su éxito ahora se veía en las vidas empoderadas de los miembros de la comunidad y el cambio sostenible que se había arraigado en el vecindario. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el rejuvenecido centro comunitario, Alan se paró en medio de la bulliciosa actividad, observando las risas de los niños, las serias discusiones de los líderes comunitarios y los esfuerzos compartidos de los residentes que trabajaban en un nuevo proyecto. Fue un momento de profunda realización para él. La comprensión de que su legado más impactante sería el crecimiento y el empoderamiento continuos de la comunidad mucho después de que su participación directa se hubiera desvanecido. La historia de Alan no concluyó con un final, sino con la promesa de un nuevo comienzo. El legado que dejaría atrás no estaría solo en los ladrillos y el cemento de los edificios que había ayudado a construir o en los programas que había iniciado, sino en el espíritu duradero de colaboración, empoderamiento y respeto mutuo que continuaría guiando a la comunidad hacia adelante.
Alan Trent había encontrado su verdadero propósito, no en la búsqueda solitaria de riqueza, sino en el viaje compartido para crear un mundo mejor, más conectado y empoderado.